Hablemos de Carlota, obviamente Carlota de Habsburgo, esposa de Maximiliano. Así Yo es. me leí, ¿cómo se llama el libro ese que vino uno de los historiadores que vino me dio su libro? Me leí un libro de la El Imperio, Los secretos del Imperio. no, el que habla no del imperio, que habla de Carlota, 60 años de soledad, 60 años de que soledad. habla Sí, que se enfoca reciente, es bastante es reciente. bastante reciente y me lo leí, habla de cómo acabó la pobre Carlota, o sea, Sí. vuelta loca, encerrada, la despojaron de todo, Sí. ella Pero, ¿sabes sí, qué? Que yo creo que, como siempre platicamos, Marco, ¿cuál de las verdades es verdad, ¿cuál no? de las verdades es Y verdad? más cuando el personaje no hace su Ajá, biografía. Entonces, también es importante hacer como un reflejo de tu historia. ajá, Y en mi caso con Carlota, estudiándola por más de 10 años, haciendo su narración en el castillo de Chapultepec, lo que yo te puedo decir es que lo que hemos hecho es una vida larga con una etiqueta corta, ajá, porque le decimos Carlota, la emperatriz que se volvió loca, y no. ujú. Era una mujer, como ahorita lo dijiste al principio, La vol progresista, Podríamos decir que la liberal. volvieron loca con todo lo que le hicieron. Yo creo que llega un momento en que se rompe su psique. Ajá, Es una mujer que va a nacer en 1840, es decir, cuando Santana está aquí ideando qué va a hacer en el castillo de Chapultepec, que no es castillo, ¿no? Que es un cerro, ajá, que va a ser el gran colegio, el honorable y gran colegio militar de México, es cuando Carlota nace. Ya ajá. tiene 2 hermanos. Obviamente no hay fiesta nacional porque era mujer. Entonces, de ahí ya empezamos a entender que se requerían a hombres, ¿no? Esta descendencia, masculina. Sin embargo, su vida va a ser una antes de los 10 años y otra después. Sí, Su madre enferma y ella era muy cercana. Muere su madre. Y mira, Marco, pocas veces contamos qué hacen los hombres. Y lo que hizo Leopoldo de Bélgica vale la pena mirarlo, porque si hablamos de Juan, el hermano de Carlota, el padre, el padre de Carlota, ya. el padre de Carlota, Bélgica es muy joven y muy rico, es un Sí, reino joven y y rico. Carlota era de Bélgica. Es Carlota de Bélgica, Sí, es la tercera, digamos, en el trono. sí. Después de que muere su madre, en lugar de hiperconsentirla o no saber cómo tratarla, cambia las costumbres y le enseñan igual que a sus hermanos. Dice, no más princesita consorte. Historia, geografía, técnicas de guerra, idiomas, hablaba 5 idiomas. La Entonces, preparan como hombre, como hombre, lo cual fue bueno para ella. buenísimo, o sea, le regresa el poder a través de la educación. Por eso Sí, Leopoldo de Bélgica sabía que ella podía gobernar. Maximiliano lo podemos adorar, pero a nivel de legado de, bueno, hay que ver si lo quieren adorar. no, adorar no, 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 no adorar no. no, pero a ver, o sea, ¿Cómo? es que realmente lo admiraban mucho Ajá, y era admirado, pero era un segundón. ajá, Porque no podía ya heredar el trono, su hermano ya tenía, hijos hombres. De hecho, cuando Carlota se enamora de él, es curioso, porque primero le traen al heredero de Portugal, joven heredero, guapetón, y dice: "Ay, como está insípido". ajá. Y luego le traen al heredero de Sajonia, que era gordito, viudo, con hijos, dijo: "Tampoco". Y cuando ve llegar a Maximiliano, dice: "De aquí soy", cada quien sus Y ella se gustos. enamora, genuinamente Carlota se enamora de Genuinamente se Maximiliano. enamora de Maximiliano Maximiliano. de Carlota no, Nunca. pero Carlota de Maximiliano De hecho, sí. él estaba enamorado de la princesa de Portugal. Creo que para conocer a un personaje hay que leer sus Sí, cartas, y ella busca y le habla constantemente a su abuela, y le escribe a su abuela y le dice: "Espero estar siendo una buena emperatriz", sumamente enojada con la Iglesia católica de ese tiempo, con todo y que ella es educada católica. Ellos exacto. firman las leyes de reforma y nadie nos los dice. Nos dice: "A esta iglesia ya se le olvidó Claro, lo que es que ahí servir". está el tema, a ver qué tanto sale en la serie, ¿no? Porque el tema es que los conservadores la traen para restituirle el poder a la iglesia y no Y lo le sale hace. el tiro por la Y le culata. sale el tiro por la culata, no lo hace. O sea, Benito Juárez, las leyes de reforma, le quita el poder a la iglesia, ¿correcto? Correcto, 1861, Ajá, guerra de reforma. sí. Y, a ver, el 70% de la población, Marco, de la población del territorio nacional, discúlpenme, le pertenecía a la O iglesia. sea, la iglesia eran los que mandaban. Le prestaba liberales, conservadores, hacía lo Sí. que quería, y del territorio útil. Y Benito Entonces, Juárez le quita ese poder a la le iglesia. quita el poder a la iglesia, recupera todo ese terreno, y cuando los conservadores, ya que nos invaden los franceses, Ajá. porque Benito Juárez les dice, pues, ¿cómo dice el dicho? Tengo, no niego, Debo, no debo, no pago, no pago, o algo tengo, así, sí. no tengo. Sí. Bueno, pues les dice: "No les voy a pagar", a Francia, España e Inglaterra. Ajá. Y entonces España e Inglaterra negocian, pero
Francia, dice: "De Era un aquí pretexto, soy". pero era un Claro, pretexto, era era un un pretexto. pretexto. Claro, Napoleón III invade, solamente no perdimos el 5 de mayo, no perdimos Puebla, fue todo lo que no perdimos. pero el resto de Llegamos, y cuando llegan a la ganaron, y cuando llegan a la capital, entonces los conservadores les dicen que quieren a un emperador católico constitucional europeo. Eso se lo inventan los y conservadores les de mandan a México. Carlota y Maximiliano y tómala, no le Pero además, salieron. Napoleón era enemigo de Maximiliano, Ah, pero dice: "Con esto nos hermanamos". Y okey, la familia de Maximiliano le dice, su hermano le dice: "Tú aceptas esto y te quedas sin nada". okey. Pero Leopoldo le dice: "Es que no tienes nada", El papá de Carlota. el papá de Carlota. No tienes nada, pues vete. Entonces ellos 2 llegan a México y no estamos celebrando, ni aplaudiendo, ni queríamos Nada, lo emperadores reciben franceses. sopilotes en Veracruz. Sí, nadie, pero entonces, pero llegan y resulta que no eran conservadores. O sea, no le quitan, no le regresan el poder a la iglesia, Eran firman las leyes superliberales. de reforma, o sea, conservan lo que Benito Juárez había hecho y se ponen a gastar de su dinero, de su fortuna personal para abrir escuelas. Escuelas, son los primeros en tener una, oficina para asuntos indígenas, por Ajá, ejemplo. Carlota hace 3 leyes que nadie nos cuenta, ¿no? ajá. Maximiliano se va a gobernar por México. Ellos le piden a Benito Juárez, hay una carta de Maximiliano: "Hagámoslo juntos, creo en lo mismo que tú". Lo que pasa es que llegan aquí para confirmar que no queremos unos extranjeros, pero venían liberales, jóvenes, realmente a querer gobernar bien. Claro, pero la idea de ser un imperio de, De con Europa pero ya no europeo cabía. no nos gustaba y obviamente no, y qué bueno que no fue así, pero Carlota no es tan mala como la pintan No, en la claro que historia. no. Por ejemplo, las primeras jornadas laborales, el Ajá, que exista un número de horas de trabajo, es una eh, ley de Carlota. de Carlota. El que no puedas golpear a tus empleados, gracias, 1865, y la gente golpeaba a sus empleados, a los campesinos, a los obreros, Ley de Carlota. o que no dejaran a las hijas en prenda de deuda. Imagínate, te debo dinero, te dejo a mi hija en prenda de deuda. Y Exacto, eso lo prohibió lo Carlota. prohibió Carlota. Ojalá que la serie toque esas cosas. Es importante, mira, Carlota se levantaba cerca de las 4 de la mañana, Ajá. hacía sus oraciones y después mandaba llamar a los ministros, imagínate, hombres conservadores y mayores, y los manda a llamar una princesita que pensaron que venía con su vestido strapless a hacer, eh, Adorno, tés, ornamento. y Ajá, no, y le dice: "¿Qué pasó con lo que le encargué ayer?". Pues me lo encargó ayer, ¿no? ajá. Pues por eso, ¿qué ha pasado? O sea, vino a gobernar y se fue quedando sola. No les sale conservadora a los conservadores. Ellos querían a alguien que viniera a darle de regreso el poder a la iglesia, que tenía antes de Benito Juárez el 80%, El 70 70% de las tierras de todo el de país. todo el Qué país. locura, ¿no? No, no, La no, iglesia no, católica era no, dueña de México. claro, era un abuso brutal Brutal. y una posesión de todo esto, y ellos llegan muy liberales, pues traen todas estas ideas ilustradas de Sí, Europa, y Carlota se va quedando muy sola, Marco, claro. porque lo último que querían era, o sea, no se comporta como la mujer tradicional que obedece, Ajá. sino es, gobernante. En las ilustraciones las ponen siempre con esos vestidos como de Ajá. reina y todo. ¿Es cierto que los usaba? No, ese ¿No? vestido nunca se lo puso. Con sus perlitas bordadas y strapless, jamás se lo Nada de pone. eso. Esa se la pinta Winterhalter, que era el pintor de, digamos, de la sociedad de aquel momento, porque Maximiliano era muy bueno con el PR. Era Ajá. muy bueno con el diseño, él hace todos los diseños, el de también su imagen con la que llegan MMI, Maximiliano México Imperatum, los que serían los logotipos actuales, que eran Ajá. los escudos. Como el gobierno de la república ahora, pero Exacto. en ese tiempo era Y entonces el pintor a ajá. un busto, a un maniquí, le pone ese vestido y la pinta, pero ella nada más posó, digamos, del cuello hacia arriba. Ella era más sencilla que Muy eso. sencilla, se Okey. vestía con negro, con gris, con un cuellito a lo mejor blanco. Fíjate, su madre era católica y su padre protestante, y yo veo la personalidad de Carlota de pronto mucho más un sesgo protestante en el sentido que buscaba a través del trabajo ganarse el cielo. Y hay otro detalle que no vemos, ¿no? De pronto conocemos sus habitaciones y todo Ajá. esto y pensamos lujo, derroche. Mira, la vida íntima Ajá. de los emperadores era todo menos privada, Nula, o sea, y nula. pero no había, ¿no? En 2 años, este famoso verbo de nunca la visitó, porque eran Ajá, en habitaciones separadas. claro. O sea, 2 años, aquí por lo menos, o sea, entre el 64 y el 66, una sola noche
No, ni uno al otro, ni la otra al uno. No había cuchicuchi entre Carlota y No, Maximiliano, lo que es pero Carlota siempre enamorada de Maximiliano siempre y enamorada de Maximiliano Maximiliano. andaba en su mundo. Y siempre mi Maxi, mi Maxi. Ahora, sí es verdad, hay una línea de Pobrecita, investigación. chiquita, Esa. chiquita ¿Te acuerdas Carlotita. esta canción popular Ajá. muy cruel de: "Oh, mamá Carlota, la gente se alborota de verte tan gordota, Ah, caray. narices de pelota"? Qué horror, ¿verdad? ¿Quién cantaba eso? Es una canción popular que Okey. cuando la revisas, a veces te narran más de la historia que hasta los libros de historia. Ajá. Y esta es otra de las partes controvertidas de Carlota, porque ella toma una decisión en julio. Napoleón los abandona, se lleva a la gente, Benito Juárez y ya está O sea, todo ganando. mundo, nada más para traer el contexto, todo mundo estaba en contra de Carlota, porque Benito Juárez obviamente quería regresar al poder, Exacto, obviamente. Los mexicanos no querían un emperadores franceses o extranjeros, bueno, extranjeros, de Bélgica y de de Francia. Bélgica y de Y de Austria-Hungría. Austria, perdón, sí. No querían emperadores extranjeros. Los conservadores no los querían tampoco porque no hicieron lo que ellos creían que iban a hacer. Entonces nadie los respaldaba. Napoleón tampoco los respaldaba. Nada, Estados Unidos va y negocia con Napoleón directamente para que no los respalde. O sea, se quedaron solos. solos. Y luego ella sola, porque Maximiliano no le hace caso, Entonces, solita. Sola, solita, era Carlota sola contra el mundo. sola. Y no queremos que después se rompa la psique. De pronto cuando dicen, es que debe de haber venido de una profunda frustración, lo que se determina que tiene es delirio de persecución con una esquizofrenia. Y te voy a decir por qué el delirio de persecución. Todos, que sí, literalmente todos estaban contra ella. Pues es que se queda en México, Benito memoria. Juárez, los conservadores, Napoleón, Estados Unidos, nadie la quería. Y mira, hay una línea que dicen, Carlota se va en julio, decide regresar para pedir ayuda y fíjate, sale de noche totalmente tapada, Marco, y Ajá, no sale de su camarote todo el viaje, un mes en el sí. barco, empieza a pedir comida rara y cuando llega a ver a Napoleón, hay una frase documentada que me encanta que le dice, se me olvidó que yo soy una de Borbón y tú un Bonaparte. Madres. Nunca debí de haberte hecho caso. Hay niveles. Y, exacto, algo así. Hay niveles. Y luego se Ajá. empieza a ver el desayuno, ya casi no comía, y le tira un jugo de naranja a Napoleón y empieza a gritar que la quieren volver loca, que la quieren volver loca, que la quieren matar. Y te voy a contar esa otra línea. Ajá. Resulta que después se va a ver al Papa y cuando está con el Papa, llega un momento que no le pone atención y mete los dedos en el chocolate del Papa y le dice que la quieren matar. Ajá. Entonces el Papa manda a llamar a los hermanos y demás. Esta línea de Marta Zamora me parece brillante en la investigación porque ella tiene una mujer, una dama de compañía que es mulata indígena Ajá. y todas las noches le daba una pócima para que se acercara a ella Maximiliano. Y después se sabe que esta mujer era aliada de Benito Juárez y que le había prometido a Benito Juárez que la emperatriz nunca se iba a embarazar. Que Entonces, pues la quieren matar, esquizofrenia, delirio o sí. sí. Oye, pero también el hermano de Carlota le roba el dinero, ¿no? O sea, No, ¿no? fíjate ¿No que es esa es eso? una creencia de que le roban el dinero. Carlota muere como la mujer más rica del planeta. Pero no le quitan el dinero porque y van y explotan en África y traen No, hule, 20,000. en África hizo un desastre y era terrible, pero No aquí ella, no ella, no, él, el ella hermano, el no. hermano. Ella cuando después de esa escena con el papá, la dejan encerrada en Trieste Ajá. 10 meses. Y eso es muy triste, pero no la deja encerrada su familia, la deja encerrada Austria-Hungría porque corría un rumor de que Carlota estaba embarazada de su general, Claro. no de Maximiliano. Ajá, tenía un novio Entonces, general. un novio general que por eso salió toda tapada, que por eso no la habían visto. Si ese hijo nace, se lo quitan. Este general, después de escribir un libro, se suicida. ¿Cómo no hacer una serie, Marco? Claro, es un drama, Es no, un no, 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 de aquellos. superdrama. Sí. Pero entonces, si le quitan al hijo, va a ser su cuñada, la reina ya María Enriqueta, la que va por ella, y la tratan muy distinto. Comían con ellos todos los días, puede salir a pasear, le da a cuidar a su propio hijo para que Carlota sea la institutriz de su Mm, hijo, y ella se va recuperando, Marco, ujú. con amor y con cuidado, La se va encierran, ¿no? La recuperando. destierran, la encierran en un No, o sea, el Papa no la apoya, obviamente, el Papa, el Papa obviamente. nadie va a apoyar si ella no apoyó a la Iglesia Católica cuando la mandaron a México. Claro, los que Entonces la encierran es el imperio de Austria-Hungría. ajá. El hermano la recupera después de pagarle un dineral.
al Imperio de Pero el hermano era un Austria-Hungría. pillo, ¿no? El El hermano herma el hermano va a ser terrible en lo que hizo con el en el Congo. en el Congo. En el Congo Ajá. se lo adueñan ni siquiera como parte del reinado Sí, y hacen una explotación explotación horrible. terrible de la gente con unas matanzas espantosas. Pero yo te voy a contar lo que está pasando entre mujeres aquí, Ajá. porque es María Enriqueta, su cuñada, la que recupera a La Carlota, esposa del hermano. la esposa del hermano, y Okey. todavía no sucede el Congo va a suceder después Después, del 17. Y entonces Carlota se va recuperando, pero en el 67 fusilan a Maximiliano. y no le dicen a Carlota. Al principio no. Ajá, Cuando le tienen que decir, porque ya viene el cuerpo de regreso, se lo va a decir el padre de Shams. Y es muy interesante porque Carlota llora. Llora y dice que recuerden a mi Maxi con honor y no con enojo. ajá, Pero Carlota se rompe realmente un año después cuando el sobrino que ella está cuidando muere. ajá. Ahí no volvemos a saber de Carlota. Ya. Y entonces va a vivir 60 años más de ese momento, Encerrada ya en un en un castillo, pero castillo. resguardada, no vive encerrada, vive como la mujer más, bueno, Sí, sí, no puede, pero no al jardín puede salir, pero no puede salir de no, las ¿sí puede salir? o sea, no puede salir porque está ya totalmente enferma, pero vive cuidada, Marco. O sea, toda esta idea de que Ah, le hicieron como a Juana de Castilla, que la tenía encerrada el padre, el hijo y el esposo, con Carlota no sucede así. Y está la otra documentación que luego los historiadores, te digo que cuál versión ¿cuál? vamos a Sí, no, hay seguir. varias versiones. Por eso el libro así se llama, ¿no, Andrea? 60 años de soledad, que es el libro donde que cuenta que estos 60 últimos años de la vida de Carlota, que El, fueron horribles. el gobierno de Bélgica saca hace unos 10 años las cartas de Carlota en ese tiempo, que se llama Una emperatriz de noche. Ajá. Y lo que estamos viendo ya es, ella sigue escribiendo, escribe desde los 8 años, cartas y cartas y cartas y cartas, y la vemos perdida. Pero en general, por ejemplo, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, hay un letrero afuera que dice, he aquí una princesa de Alemania, resguárdenla y cuídenla. Y Carlota va a vivir en obscuridad ya por su propia enfermedad después de la muerte de su sobrino. Ujú. Pero toda esta idea del maltrato que hacen y que con su dinero lo destronan es una versión de los historiadores, me llegó igualmente el libro, pero está comprobado por sus propios, le encargan a tres, digamos, administradores de ese entonces que no toquen la fortuna de Carlota hasta que muere. Ella muere en el 27. Y en el 27, ¿a quién va a heredar? Y entonces sí, es cuando su hermano se queda con el dinero, un hombre sumamente ambicioso Sí, y que hizo un daño no malo, terrible en el terrible, Congo. era Era un un ser, sanguinario. parecen 10 millones de muertos, o sea, está considerada una de las matanzas más espantosas y de las torturas más espantosas en Claro. el Congo. Ese era el hermano, pero después de la muerte Que de Carlota. ese es todo el tema de que jamás podrías entender la bonanza y la riqueza de Europa si no fuera por los saqueos terribles que se hicieron en África y en lo que ahora es América Latina. Exactamente. O sea, entonces O sea, hay el colonialismo. el colonialismo, por eso el tema de no romantizar la conquista y no estar diciendo que Hernán Cortés vino a mezclarse y a enamorarse y a amar y a No, terminar yo con la creo que, esclavitud. como lo platicamos una vez, ¿no? La que aquí fue brillante fue Malintzin. Ajá, Ella se ve en medio de este conflicto y guarda una manera de ser, de de sobrevivir. sobrevivir en ese momento, Marco, donde también tenemos que hablar, no romanticeando, de los aztecas, ¿no? Que Ah, tenían no, claro, sí, sí. años de opresión a los otros. Sí eran imperios, Eran eran imperios. imperios, pero Sí, de ahí a que, ay, es que Malinche se enamoró de Cortés, no, Malinche sabía que no tenía nada con Cortés, por eso lo que decide es que mejor se va a casar con quien ella decida y va a tener sí. hijos con quien ella decida, ¿no? Claro, y hubo esclavitud, y hubo explotación, y hubo matanzas, y hubo, o sea, hubo abuso, como todos los países colonialistas, España, Portugal, Inglaterra, que llegaban a colonizar, pues es lo que hacían. Sí, la diferencia aquí sí es que por más que quisieran solamente destruir y hacer, traían un mandato directo desde Isabel la Católica, donde aquí se venían también a evangelizar y a mezclar. No hay más castas Claro, en ninguna parte del mundo que en México en ese momento. ya. Y al principio incluso gobiernan parte de la porción indígena, la gobiernan otros indígenas aquí. Ajá. Entonces, la mezcla en México, o sea, tú y yo somos resultado Sí, sí, sí. del mestizaje. Sí, Lo que hay que voltear obviamente. a ver es el mestizaje, esta raza,
nueva, por llamarla raza de alguna manera, ¿no? Esta Sí. mezcla poderosa que hay sin romantizar, ¿no? Pero no fueron episodios pacíficos, No, no, tranquilos, no, es llenos de una amor. guerra Una guerra, y hubo sangre, y hubo sangrienta, esclavos, dolorosa, y pero da luz y a los otros. convirtieron al catolicismo, pero a punta de fusil, o sea, Fíjate que yo creo que ahí hay como dos situaciones. Una, ellos al principio ni les afecta que les hablen de otro dios. claro, Pues si quieres lo sumo a mi panteón, el problema es que te diga que es el único. claro, y que ya dejes de practicar cualquier otra Cualquiera cosa. de tus creencias. Sí, Lo que no nos ponemos a pensar es el quiebre interno indígena, cuando tú entregaste hijas, hijos o esclavos para ser sacrificados, para que salga el sol o haya lluvia, y de pronto ya no hay eso. ¿Y qué sucede? Que sigue habiendo sol y lluvia. Entonces, esa fractura interna, claro. eso se llama apocalipsis, ¿no? Si el darte Se llama cuenta que los sacrificios que hiciste, que era mentira eran también, mentiras, sí. que era una creencia, Ujú, como ahorita toda esta parte de violencia que estoy estudiando, no hay nada que genere más violencia que falsas creencias. ujú. Entonces, ellos están también rotos por dentro y es cuando surge, cuando llega el catolicismo como una posibilidad frente a lo que ellos también perdieron. Entre 1532 y el 36, sobre todo en el 34, Mm, tenemos una conversión masiva indígena voluntaria, de mm, la cual nadie nos habla. Y esa conversión se da porque lo mío ya tampoco me sostiene. ya, Entonces busco algo más, nada más que coincide con la aparición de Tonantzin en el cerro de Tonantzin. mm, Y Guadalupe lo que va a hacer para ese momento es el fenómeno de conciliación interna sí, en la búsqueda de una nueva creencia que les ayude después de haber perdido todo. claro. Entiendo, entiendo, entiendo. Sí, no hay que romantizar ni una cosa ni otra, No, ni a los aztecas, ni a Hernán no, Cortés. porque esa fue la historia que también nos contaron, ¿no? Y lo peor, que una mujer es la culpable de todo eso. Por favor, La po crezcamos a nivel histórico, Otra ¿no? vez a las mujeres. Sí, una mujer y que no se puede defender. Eva fue la culpable, la Malinche fue la culpable, Lilith, y ahora nada más a Lili, Carlota la vamos a dejar como la emperatriz que se volvió loca, pues no. Yoko Ono fue la culpable, Florinda Mesa fue la culpable, siempre es una, o sea, siempre es la tendencia. Yo creo que ya es momento de volvernos adultos frente a la historia y Ajá, creo que de lo que sí somos responsables es de no indagar, Marco, ¿no? De no sí, indagar un poquito más, de no quedarnos ni con una historia ni con la otra, sino crearnos nuestra propia. Por eso yo amo sí, estudiar y venir y compartir y sé que sí. de Carlota, ojalá que terminemos enamorados como lo Sí. merece también.